Amigos responsables sin licencia, bienvenidos a este espacio de la seguridad al servicio de la productividad. Y como recomendaciones finales en lo que corresponde a inspección de seguridad o a las inspecciones mejor, entonces vamos a hablar de cuáles son esas recomendaciones que deberíamos tener antes, durante y después de realizar la inspección. Ahora, durante la inspección, pues si nosotros ya nos tomamos el tiempo de diseñar un instrumento, hablamos de una lista de chequeo, pues la idea es que la utilicemos y mantengamos esa línea. También es importante tener en cuenta que puede ser que haya algo que se me haya escapado, yo tomaré nota de manera paralela, pero lo importante es que nosotros apliquemos esa lista que inicialmente definimos, porque me va a permitir mantenerme en el alcance y enfocarme en el objetivo. Eso es importante. Tomar nota y colocar las características observadas. Entonces, eso también es importante porque a veces si nosotros dejamos el tema a la memoria, pues puede ser que nosotros perdamos el sentido o se nos olviden esos detalles que son importantes. Entonces, siempre es importante tomar nota en la medida de lo posible, lo más claro y amplio posible. Ver donde no hay. ¿Qué quiere decir ver donde no hay? Es ir más allá de lo evidente. ¿Qué quiere decir? De que efectivamente nosotros tenemos una capacidad de observación, y vamos a hablar de eso en técnicas, más adelante en técnicas de inspección probablemente, pues nosotros tenemos diferentes sentidos. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Y esos diferentes sentidos son importantes que nosotros los pongamos al servicio. Por eso cuando vaya a realizar una inspección, pues necesariamente tendré que conversar con las personas, no solamente dejar mi capacidad visual. Recuerde que nuestra capacidad visual, el proceso de observación, la vista es uno de los sentidos que más nos engaña. ¿Por qué? Porque él va a ver lo que nosotros queremos que vea, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre es importante ver más allá de lo evidente, de lo que estamos percibiendo. Por eso hay que escuchar, indagar, preguntar, tocar, verificar. Entonces, con esto reforzamos con el indagar o conversar con los trabajadores. El hecho de que la persona esté ejecutando una labor, pues la pregunta, pues puede ser que yo lo corrija, pero la pregunta es por qué lo hace antes de mostrar o de alguna manera justificar el punto. ¿Y por qué? Porque puede ser que la forma en que se diseñó, pues, y ese concepto inicial, pues se ha equivocado, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros también tenemos que validar el proceso en el sentido en que puede ser que lo que está establecido deba ser actualizado. Ver el proceso en operación. Eso es fundamental. A veces a nosotros nos cuenta cómo debe ser y eso es parte de la planificación, haber conocido o conocer el proceso, al menos los documentos, de cómo debería ser ese mapa de proceso, ese ciclo, para poder validarlo en el proceso operativo. Y allí nosotros poder recopilar gran información porque ahí es donde nosotros realmente vamos a encontrar la forma. A veces buscamos genios, ¿sí? O científicos para que vengan y nos solucionen las situaciones y a veces los mismos trabajadores son los que tienen esa capacidad de poder solucionar. Porque nosotros podemos solucionar las desviaciones de dos maneras, desde el punto de vista técnico o también desde el punto de vista experimental o desde el punto de vista comportamental. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces nosotros nos enfocamos solamente en esas mejoras técnicas o en darle más capacitación o en modificar la situación, pero a veces son procesos o retos adaptativos. Entonces también tenemos que tener en cuenta estas circunstancias del individuo o también de la cultura organizacional, ¿sí? Tomar las medidas inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros vemos una desviación, pues tenemos que hacer el ajuste para posteriormente validar si hay que hacer una modificación. Entonces ya tenemos un planteamiento, ya tenemos una forma de ver las cosas, ya tenemos un estándar. Entonces tenemos que tomar esas medidas de manera inmediata y corregir. O sea, escucho, indago, observo, tomo nota, pero también ajusto con el individuo, con el colaborador, con el trabajador o en el mismo proceso, ¿sí? Probablemente sea nosotros mismos los que tengamos que o recoger lo que está ahí, almacenar, organizar, dependiendo de la circunstancia. Y tener en cuenta los hallazgos de las inspecciones anteriores. Entonces, si yo ya me nutrí, pues debo tener esa lista también que me permita ir validando y me permita enfocarme también, ¿cierto? Manteniendo el alcance del objetivo en esos elementos que ya he identificado con anterioridad. Así nos despedimos, responsables sin licencia. La seguridad al servicio de la productividad.